Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo este su programa, nuestro momento con Él. Reciban bendición de nuestro Señor Jesucristo y un saludo muy fraternal de parte de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano. Terminando el capítulo 7 de Hebreos, y es de verdad un material precioso que Dios nos está permitiendo compartir. El Señor nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo y que sea de edificación y de gran bendición para todos los que vean esto. Así que, pastor. Amén. Esta mañana, como cada vez que nos reunimos con ustedes, quisiera robarles un minuto de tiempo para que pusiéramos en las manos de Dios lo que vamos a compartir. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este maravilloso día en el cual podemos acceder al corazón de las personas que nos honran con su atención, para que el poder de tu palabra, el poder del Espíritu Santo y la santidad de tu presencia llene todo su ser y los embargue de gozo. Te pido que tú nos guíes en lo que vamos a compartir y que lo que hagamos lo hagamos de nuestro corazón espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Cristo es el sumo sacerdote perfecto, que nos provee una salvación completa. Ese es el tema de esta porción final del capítulo 7. Y voy a pedirle aquí al pastor que nos lea Hebreos 7 del 25 al 28. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces Jesucristo puede salvar al hombre completa y perfectamente. Jesucristo puede darle a un hombre una salvación completa y perfecta. ¿Cómo? Este es el tema de este pasaje. Cristo, el sumo sacerdote perfecto, una salvación completa. Jesucristo es el sumo sacerdote con un poder perfecto. Este es uno de los grandes versículos de las Escrituras. Note el poder de lo que se está proclamando. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es eterno. Aleluya. Se dicen 4 cosas significativas acerca de Jesucristo. 1. Jesucristo vive para siempre en la presencia de Dios. Note, se proclama esta verdad gloriosa una y otra vez en este solo capítulo. Si leyéramos los versos 16, 24, 25 y 28. Amén. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que aquí nos habla de que nuestro sumo sacerdote tiene vida eterna. Amén. El verso 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea que en este versículo nos dice que él, su sacerdocio lo continúa para siempre, no tiene fin, y que es un sacerdocio invariable, no tiene mutaciones. Ahora si leyéramos el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay que notar que aquí dice que él siempre vive, pero vive siempre y para la eternidad, para interceder por nosotros, para que nos guarde, para que nos proteja. Dice en San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados ante el Padre.
Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, porque Él está intercediendo con misericordia. Y el verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea que Él se consagra, o sea, nos sirve para siempre. Está para servirnos para siempre. No es con un tiempo limitado, ¿verdad? Es decir, en el año 2020 hasta ahí llega el Señor, ¿verdad? No, es la eternidad en la que Él está siempre intercediendo por nosotros, porque Él es el sumo pontífice nuestro, el puente máximo, quiere decir eso, el puente que une al hombre con Dios, el puente que une a Dios con el hombre, Jesucristo. Por eso en San Juan 14:6 Él dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Jesucristo vive para interceder por el hombre. Esta es la función de Jesucristo como sumo sacerdote ante Dios. Pero note, no significa lo que tan a menudo se refleja, que Jesucristo tiene que rogarle y suplicarle a Dios con sus brazos extendidos para que reciba al hombre. Dios Padre ama al hombre con amor perfecto, lo que quiere decir que Dios salvará al hombre, pero Dios también es justo, perfectamente recto y justo. Por lo tanto, Dios tiene que juzgar y castigar el pecado de la misma manera en la que tiene que salvar al hombre. ¿Cómo Dios puede hacer las dos cosas? Solo había una manera. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a la tierra a morir por los hombres. Dios tuvo que dar a su propio Hijo para que soportara la culpa y el castigo del pecado por el hombre. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a soportar la injusticia y el juicio de Dios contra el pecado. Qué perfección la de Dios, ¿verdad? Se tenía que cumplir la ley, pero nos quería salvar de que nosotros tuviéramos que pagarla. Entonces dio a su Hijo para que yo no pagara por mis pecados, sino que por tener fe en Él, Él iba a poder cubrir mis pecados con su sacrificio, dando su vida, porque Él murió. Él murió verdaderamente en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Por eso Él le dijo a Marta, cuando hablaban de Lázaro, le dijo, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero le dice al final, ¿crees esto? Ahí está el meollo de las... Nuestra fe tiene que estar en Él porque Él es perfecto en todo lo que nuestro Señor hace. Entonces, por lo tanto, en Jesucristo vemos tanto el amor perfecto como la justicia de Dios. Vemos el amor de Dios, ya que estuvo dispuesto y determinado a enviar a su Hijo a morir por el hombre. Y vemos la justicia de Dios, ya que Él estuvo dispuesto a lanzar la ira de su justicia contra su propio Hijo, cuando Dios asumió todos los pecados de los hombres. Sucede lo siguiente: Jesucristo ha vivido en la tierra como el Dios perfecto, hombre. Por ende, Él es para siempre ante Dios el representante del hombre y el intercesor del hombre. Este es su propósito de vivir ante Dios, para interceder por el hombre, para ofrecer su propio sacrificio por los pecados en nombre del hombre. ¿Cómo nos cuesta a nosotros poder comprender eso que Cristo está haciendo por nosotros? Sí. Pero lo más difícil es ponerlo por obra en nuestra vida, pues, ¿verdad? Y ahí es donde, pastor, muchas personas topan con la cuestión de Jesucristo, porque tratan de igualarlo a Buda o igualarlo a cualquier otro, pero no se dan cuenta que es único, porque es Dios. Entonces, y cuando uno lo argumenta, ellos dicen, pobres ignorantes, ¿no? Porque creen que lo que dice la Biblia pero es que Dios se revela desde la creación. Amén. Y cómo Él es perfecto, y cómo estamos entendiendo por el capítulo 7 de esta parte del Nuevo Testamento, cómo estamos entendiendo que es un Dios tan único, tan perfecto en todo lo que hace,
En vez de estarnos poniendo en el papel de reclamarle a Dios que porque esto, que porque lo otro, que nos ponemos mejor en un papel de humildad y decirle gracias porque tomaste nuestro lugar, gracias porque nos diste una salida sin haber salida. Porque si nos ponemos a pensar, estamos como Israel frente al Mar Rojo y no hay para dónde agarrar, viene Faraón con todo el ejército. ¿Y qué hacemos? Creer en que Dios va a abrir un camino donde no hay, que es Jesús. Amén. El que nos hace caminar en seco, en un lugar que era imposible que fuera un lugar seco, Él lo seca para nosotros, para que pasemos sin problema a una nueva vida, a una eternidad. Y es que prácticamente lo que ancla el corazón del ser humano es la vida que conoce, porque no se recuerda de la otra vida, de donde Él viene. No nos recordamos del paraíso de Dios, sino que lo único que conocemos y en lo que fundamos nosotros nuestro criterio, entre comillas, espiritual, es lo que conocemos de la tierra. Y la tierra es bella, tiene cosas maravillosas, preciosas, pero jamás se puede comparar con un estado diferente, el estado de santidad que Dios nos ofrece sin sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es, porque pidió para beber, pero no para beber, sino para que se cumpliera la Escritura, porque no quería dejar ni un detalle pendiente, lo completó todo. Por eso Él dijo: consumado es, como quien dice, hice lo que va a salvar la vida de millones de seres humanos de la muerte eterna, ¿verdad? Qué maravilloso el Dios al que servimos. Jesucristo puede salvar a todas las personas al máximo. ¿Qué quiere decir ser salvo al máximo? Significa ser salvo completamente, perfectamente, finalmente y por toda la eternidad. El Nuevo Testamento ampliado nos dice este concepto. Quiere decir que Jesucristo nos presenta ante Dios como perfectos. Él nos presenta en su justicia como perfeccionados para siempre. Por lo tanto, en Cristo, porque Él intercede por nosotros y porque Él es ante Dios el sacrificio eterno y perfecto, y por nuestros pecados, ganamos la aceptación de Dios. Pero quiere decir mucho más. A forma de subíndice, cuando Jesucristo nos salva al máximo, quiere decir que nos salva del pecado, nos salva de la muerte y nos salva de la condenación. Miren, qué formidable, qué integral es esa salvación del Señor. Podemos leer en San Juan 5, el verso 24, si está bien. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando le abrimos el corazón a Cristo y nacemos de nuevo espiritualmente, ¿no nos damos cuenta de que dejamos la muerte, que era lo que reinaba en nuestra naturaleza humana, y entramos a la dimensión de vida eterna? Que es lo que el Señor nos está confirmando aquí en San Juan, porque dice que oímos la palabra, pero también la creemos. Ahora, esa fe es un galardón para nosotros porque nos da eternidad. Amén. Ahora, si pudieran leer Romanos 8:34. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Aquí el Señor nos está mostrando que nos salva del pecado, la muerte y la condenación. Pero en esta porción que leíste nos está diciendo que aún nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, las circunstancias, las personas, por mucho que afecten nuestro estado de ánimo, no nos pueden separar del amor de Jesucristo. Porque ese amor nos va a amar eternamente, nos va a amar siempre. Y es que ese amor es lo que nos hace vivir. A veces creemos que vivimos porque respiramos y tenemos oxígeno, o porque nuestro corazón está bombeando sangre, o porque la glándula tiroides está controlando el metabolismo del cuerpo. No, vivimos porque tenemos a Cristo en nosotros. Y alguien me podría decir: entonces el que no tiene a Cristo de afuera está muerto. Sí, está muerto en sus delitos y pecados. Así dice Efesios capítulo 2. Así estaba yo también, pero ahora tengo vida. Amén. Ahora vivimos en Cristo. Amén. Porque es Cristo la vida en nosotros, la esperanza de gloria.
La persona que está en la calle no lo puede comprender, como aquel hombre que se acercó a Cristo y le dijo, Señor, yo te quiero seguir, solo permíteme que vaya y entierre a mi padre y entonces te seguiré. Y la respuesta de Cristo fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba siendo peyorativo, le estaba dando una enseñanza, le estaba diciendo, el que está en el mundo sin mí está muerto, el que me tiene a mí, aunque esté muerto, vive. Amén. Porque Él es la vida, Él es ese poder, Él nos da ese poder de vivir. Y también que nos salva para vivir eternamente. Si pudiéramos leer Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas Juan, perdón. No es Gálatas, es Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el propósito es que entendamos que nos salva, pero no simplemente por salvarnos, no, Él quiere que vivamos con Él. Eternamente, amén. En un lugar maravilloso. Porque ¿de qué nos serviría vivir eternamente? Piense por un momento, qué aburrido, qué terrible, sería un castigo. Pero vivir eternamente con el Señor. Es un deleite eterno. Él nos va a enseñar cosas maravillosas. ¿Sabe? En primera de Corintios 2, verso 9 dice Pablo, citando a Isaías, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no tenemos parámetro para poder comprender la dimensión de Dios a la cual vamos a ir, o lo que llamamos paraíso. Porque es algo que no tiene explicación, no existe alguien que pueda decir de eso, excepto Pablo, pero a Pablo le dijo el Señor que no le permitía que hablara. Pablo solo nos deja alguna información, porque él estuvo en ese lugar. Ahora Romanos 8, verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos puede separar de esa promesa, de esa eterna promesa de amor. En Efesios capítulo 1, versículo 14 dice que el Espíritu Santo es la promesa, como un sello en nuestra vida, que nos permite tener seguridad de esta vida eterna. Él es el sello de la vida eterna. También Jesucristo nos muestra que nos salva para ser ciudadanos del cielo, de un nuevo cielo y una tierra nueva. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Mora la justicia. Porque ahí vive Cristo. Amén, de la justicia. Entonces, aquí nos está diciendo Pedro claramente que lo que hoy conocemos como tierra, como universo, un día va a ser deshecho. Mire, parece algo imposible, ¿verdad? Parece algo como que es inaceptable para nuestro racionalismo, para nuestra lógica. Pero déjeme decirle que Dios sabe lo que nos está enseñando. Nos está revelando el futuro. Nos está diciendo qué es lo que va a acontecer. Tenemos el rapto, la gran tribulación, el milenio, el juicio del gran trono blanco y luego la nueva vida en la nueva creación de Dios. Algo que va a ser algo maravilloso, porque Él va a destruir todo esto que está contaminado y va a crear algo nuevo que está lleno de pureza, algo que es digno de los hijos de Dios. Si leyéramos ahora Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Cuando está hablando del mar, uno piensa en el mar natural, ¿verdad? Uno piensa en el agua salada y en esa agua azul tan hermosa que se ve. Pero fíjese que aquí es una metáfora y Juan está diciéndonos que el mundo ya no existía. Cuando habla del mundo está hablando de las personas. Ya no existía. La Biblia siempre usa esas figuras, ¿verdad? El mar significa la multitud de naciones que hay sobre la tierra. Está tratando de decir que una nueva tierra hizo que todo lo que hoy conocemos pasara. Por eso Cristo dijo en una oportunidad, todo va a pasar, pero mi palabra no pasará. Ahora, Cristo nos muestra que nos salva para gobernar y reinar sobre el universo conjuntamente con Él para toda la eternidad. Si leyéramos San Lucas 12 del 42 al 44. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Él hace una pregunta que al principio, ¿quién es el que va a administrar realmente su vida de una manera espiritual para que Dios le honre poniéndole por encima de la autoridad? ¿Quién sabe de cuántos bienes de Él? Por eso es tan interesante que nosotros no solo escuchemos la palabra, sino que tratemos de asimilarla para vivirla. Porque vivir un versículo es algo maravilloso. Ahora, imagínense si viviéramos todo el precepto de Dios. Leamos San Lucas 22, 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Maravilloso, ¿verdad? Cómo le habla a sus discípulos él. Con qué autoridad y certeza, porque eso va a suceder. Para nosotros 1000 años es una cantidad de años impensable. Pero Dios nos dice en el Salmo 90 de Moisés que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, del verso 10 en adelante, que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios está tratando de enviarnos un mensaje a través de esa palabra para decirnos que el tiempo no va a ser un factor cuando estemos con Él. No va a tener la preponderancia que tiene ahora. Incluso tenemos que concluir porque el tiempo, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo nos tasa y nos limita. Pero realmente cuando estemos con Dios no va a existir esas limitaciones. Ahí no va a haber noche. No vamos a tener necesidad de dormir y el cuerpo no se va a fatigar, no se va a cansar. Porque es un cuerpo nuevo, un cuerpo regenerado. Vamos a concluir con nuestra últimas llamadas. Tenemos Lucas 22, 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y en 1 Corintios 6, del 2 al 3 leemos: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros como Pablo también, como Lucas, nos están exhortando a nosotros que nosotros vamos a juzgar al mundo. Pero yo le quiero explicar algo. No se trata simplemente de que vamos a ser jueces, sino nosotros vamos a ser partes del juez. Porque el juez al que se le dio el poder para juzgar y condenar es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está tratando de decirnos es que nosotros estamos con el juez, con el que va a juzgar, con el que va a hacer todas las cosas. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de lado todo el amor, toda la bondad, toda la misericordia
que continuamente, cada día, Dios nos prodiga con su perdón maravilloso, que nos hace que nosotros vivamos de una manera confiada, de una manera esperanzadora, sabiendo que no somos perfectos, pero que en Cristo Dios nos ve perfectos por su perfecto sacrificio. Que el Señor los bendiga ricamente, y nuestro hermano nos despide con una oración. Amado Padre Celestial, te rogamos que tú, Señor, bendigas a las personas que han tomado el tiempo para ver esto. Señor Jesucristo, visita por favor a cada uno. Señor, suple para sus necesidades materiales y espirituales. Ayúdalos a conocerte cada día más, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y